El ranchero millonario cabalgaba con la más fea del pueblo y se congeló al ver a la viuda. El sonido de los cascos del caballo golpeando la tierra seca era lo único que rompía el silencio sepulcral de la tarde. No era un silencio de paz, sino de juicio. El sol del atardecer bañaba el camino rural con una luz dorada y espesa, esa clase de luz que parece detener el tiempo, pero en el pueblo de San Lorenzo el aire se sentía cargado de veneno. Julián, el hombre más poderoso de la región, el dueño de las tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, cabalgaba con la espalda recta y la barbilla alta. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra sobre sus ojos, pero no podía ocultar la determinación feroz que emanaba de su rostro barbado. No llevaba joyas, ni ostentaba su fortuna con trajes ridículos. Su riqueza se notaba en la forma en que dominaba a la bestia bajo sus piernas y en la seguridad absoluta de quien ya no tiene nada que perder. Pero lo que hacía que las cortinas de las casas de madera se movieran nerviosamente, lo que hacía que las mujeres dejaran de tender la ropa y se quedaran con la boca abierta, no era él, era quien iba sentada detrás. Rosario, la llamaban la Marcada, la mujer que durante 10 años había caminado por esas mismas calles con un velo o con la cabeza gacha, escondiéndose de las burlas crueles de los niños y del desprecio silencioso de los adultos. Rosario, la que vivía en las sombras, ahora iba sentada a la amazona detrás del soltero más codiciado del pueblo, con sus brazos humildes rodeando firmemente la cintura de Julián, apoyando su mejilla contra la espalda fuerte del hombre. No llevaba sedas ni encajes, solo un vestido modesto, limpio y digno, pero para el pueblo, verla allí arriba era una ofensa contra el orden natural de las cosas. «Levanta la cabeza, Rosario», murmuró Julián, con una voz grave que vibró en el pecho contra el que ella se apoyaba. «Que te miren, que vean que el dueño de todo esto te eligió a ti». Rosario apretó los ojos, sintiendo el calor del sol en esa mitad de su rostro que solía ocultar. La cicatriz, la marca irregular que le recorría la mejilla izquierda y bajaba hasta el cuello, un recuerdo perpetuo de una noche de fuego y dolor. «Tienen odio en los ojos, Julián», susurró ella, su voz temblando apenas. «Sienten que estoy ensuciando tu imagen». «Su odio es su problema. Mi elección eres tú», respondió él, y espoleó suavemente al caballo castaño para acelerar el paso. Julián sentía una mezcla de triunfo y rabia. Durante años, ese pueblo lo había tratado con indiferencia cuando era solo un peón soñador. Ahora que había regresado millonario, todos buscaban su favor. Todos le ofrecían a sus hijas inmaculadas y perfectas, pero él había elegido a la única mujer que le ofreció un vaso de agua cuando no tenía ni un centavo en el bolsillo. Iba a demostrarles que la lealtad valía más que una cara bonita. Iba a llevarla hasta la plaza principal y besarla frente a la iglesia. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía preparada una prueba de fuego antes de llegar al centro del pueblo. El caballo relinchó de golpe, frenando en seco y levantando una nube de polvo rojizo. Julián tuvo que tensar los músculos y tirar de las riendas con fuerza para no perder el control. Rosario ahogó un grito y se aferró aún más fuerte a su cintura. «¡Cuidado!», gritó Julián, molesto por la interrupción. Frente a ellos, bloqueando el estrecho camino de tierra, había una figura que parecía sacada de una pesadilla de miseria. No era un animal, ni una piedra. Era una mujer. Pero no cualquier mujer. Caminando con dificultad, arrastrando los pies descalzos y llenos de lodo seco, venía Elena. El tiempo pareció congelarse. Si Rosario era la mujer que el pueblo despreciaba por su apariencia, Elena había sido, hasta hace poco, la reina indiscutible de San Lorenzo.
La mujer por la que los hombres se peleaban en las cantinas, la que caminaba como si el suelo no fuera digno de sus pasos. Pero la mujer que ahora estaba parada frente al caballo de Julián era una sombra grotesca de aquella reina. Llevaba un vestido grisáceo, desgastado hasta la transparencia en los codos, sucio de ceniza y tierra. Sus brazos, antes finos y delicados, estaban tensos y magullados, cargando un bulto de leña tan grande y pesado que parecía que le rompería la columna en cualquier momento. Pero lo más impactante no era la leña, ni la suciedad, ni el cabello enmarañado que caía sobre su cara sudorosa. Lo más impactante era su vientre. Helena estaba en las últimas semanas de un embarazo visible, enorme, que tensaba la tela barata de su vestido. La imagen era devastadora. Una mujer a punto de dar a luz, cargando peso como una mula de carga, sola, abandonada y destruida. Los ojos de Julián se encontraron con los de Helena, y en ese instante el aire se volvió irrespirable. No hubo palabras inmediatas, solo el sonido pesado de la respiración agitada de Helena, que luchaba por no soltar la leña, y el resoplido nervioso del caballo. Julián sintió cómo la sangre se le helaba en las venas, y luego comenzaba a hervir con una furia antigua. Allí estaba ella, la mujer que le había jurado amor eterno cuando eran jóvenes, solo para escupirle en la cara cuando apareció un comerciante rico y viejo que le prometió el mundo. El silencio se estiró, tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Rosario desde atrás se asomó tímidamente y al ver a Helena su cuerpo se puso rígido, no por odio, sino por un miedo instintivo. La belleza de Helena, aunque cubierta de mugre, seguía siendo intimidante, y su mirada, fija en Julián, no pedía piedad. Exigía atención. El pueblo, que hasta hace un momento solo murmuraba detrás de las ventanas, comenzó a salir. Como buitres que huelen la sangre, las vecinas se asomaron a los portones, los hombres dejaron las herramientas, y los niños se detuvieron en sus juegos. Nadie quería perderse el espectáculo. Era la trinidad perfecta del escándalo, el millonario despechado, la fea afortunada y la bella caída en desgracia. Helena no se movió del camino. Sus piernas temblaban bajo el peso de la leña y de su propio vientre, pero mantuvo la barbilla levantada. El sudor le corría por el cuello, dejando surcos en la suciedad de su piel. Pero sus ojos azules, esos ojos que habían hechizado a Julián años atrás, ardían con un fuego que la pobreza no había logrado apagar. Era un fuego de orgullo, de rencor y de una desesperación que se negaba a convertirse en súplica. ¿Te vas a quedar ahí mirándome como si fuera un perro sarnoso, Julián? La voz de Helena salió ronca, quebrada por el esfuerzo físico, pero con ese tono altivo que Julián conocía tan bien. Julián apretó la mandíbula tan fuerte que sintió dolor en las sienes. El instinto de cualquier hombre decente al ver a una mujer embarazada cargando peso sería saltar del caballo y ayudar. Pero Julián no se movió. Sus manos, enguantadas en cuero fino, apretaron las riendas hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Quítate del camino, Helena», dijo Julián. Su voz fue fría, cortante, desprovista de cualquier calidez humana. Era la voz de un juez dictando sentencia. «Tienes todo el campo para arrastrar tu miseria. No estorbes mi paso». Un jadeo colectivo recorrió a los espectadores. Las vecinas se taparon la boca. Ver a Julián, siempre tan caballero, tratar así a una mujer embarazada era inaudito, pero nadie sabía el infierno que ardía dentro de él. Nadie sabía cuántas noches él había rezado para que ella sufriera lo mismo que le hizo sufrir a él. Helena soltó una risa seca, sin alegría. El bulto de leña se deslizó un poco de sus brazos, raspándole la piel, pero ella lo reacomodó con un gesto brusco, negándose a mostrar debilidad. «Mírate»,
gritó ella, y su voz resonó en la calle polvorienta, llegando a cada oído curioso. El gran señor hacendado, el hombre que compró medio pueblo. Te sientes muy hombre ahí arriba, mirando hacia abajo. Elena dio un paso vacilante hacia el caballo, ignorando el peligro de los cascos del animal. Sus ojos se desviaron de Julián y se clavaron como dagas en Rosario. ¿Y tú? Escupió Elena con un desprecio que hizo que Rosario se encogiera. ¿Te sientes una reina porque te recogió? Disfrútalo mientras dure, mosquita muerta. Él no te quiere, solo te usa para castigarme a mí. ¡Cállate!, bramó Julián. El caballo dio un paso atrás, asustado por el grito de su dueño. Rosario, con el corazón golpeándole las costillas, bajó la vista. La vergüenza le quemaba la cara. Sentía las miradas de todos clavadas en su cicatriz, evaluándola, comparándola con la ruina hermosa que era Elena. Se sentía pequeña, impostora. «No la escuches, Rosario», dijo Julián entre dientes, sin dejar de mirar a la viuda. «Ella destila veneno porque es lo único que le queda. Su marido murió dejándola en la calle y llena de deudas, y ahora busca a quien culpar de sus desgracias». «Mi marido murió, sí», gritó Elena, y por primera vez la voz se le rompió en un sollozo ahogado que rápidamente reprimió. «Murió y me dejó con nada, pero al menos él me amó por lo que soy, no por lástima». Elena se tambaleó. El peso del embarazo y la leña era excesivo. Sus rodillas se doblaron ligeramente y por un segundo pareció que iba a colapsar en el polvo. Un murmullo de preocupación surgió de la multitud, pero nadie se acercó. Nadie quería enemistarse con Julián, ayudando a su enemiga, y nadie quería acercarse a Elena, cuya soberbia en los tiempos de vacas gordas le había ganado muchos enemigos. Julián vio el tropiezo, vio la palidez mortal en el rostro de Elena. Vio cómo una mano se fue instintivamente a su vientre bajo, protegiendo al hijo que llevaba dentro. Por una fracción de segundo, la máscara de odio de Julián se agrietó. Su humanidad pugnó por salir. Era una mujer embarazada. Era la mujer que había amado. Pero entonces recordó. Recordó la risa de ella cuando él le pidió matrimonio siendo pobre. Recordó cómo ella lo miró con asco por tener las manos sucias de tierra. Recordó cómo ella eligió el dinero fácil. «Estás cosechando lo que sembraste, Elena», dijo Julián, endureciendo su corazón nuevamente. Su voz bajó de volumen, volviéndose peligrosamente suave. «Querías riqueza, querías lujos, despreciaste el amor sincero. Ahora tienes el resultado de tu ambición. No esperes que yo recoja los pedazos que tú misma rompiste». Elena levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una furia impotente. «No te pido nada para mí, maldito seas», dijo ella respirando con dificultad. «Pero este niño va a nacer pronto, y no tengo ni leña para calentar agua. ¿Vas a dejar que un inocente pague por mis errores? ¿Tan podrido tienes el alma, Julián?» Fue un golpe bajo, un golpe directo a la moralidad de Julián frente a todo el pueblo. Elena estaba usando su vientre como escudo y como espada. Rosario sintió la tensión en la espalda de Julián. Sabía que él era un hombre bueno, un hombre justo, pero el dolor lo había cegado. Ella no podía quedarse callada mientras dos orgullos chocaban y una vida inocente estaba en juego. «Julián», susurró Rosario cerca de su oído. «Ella está sufriendo. El bebé, ella eligió su camino». «Rosario», la cortó él bruscamente sin mirarla. «No caigas en su juego. Es una actriz. Siempre lo ha sido». Julián tiró de las riendas para rodear a Elena. Quería irse. Quería escapar de esa imagen que le revolvía el estómago y el corazón. «¡Vámonos!», ordenó al caballo. El animal comenzó a moverse, pasando peligrosamente cerca de Elena. La viuda no se movió.
Se quedó allí, estática, cargando su cruz de leña, viendo cómo el hombre que alguna vez la adoró pasaba de largo llevándose a la mujer que ella consideraba un monstruo. Pero justo cuando el caballo pasaba a su lado, Helena giró la cabeza y lanzó la última estocada, una frase que detendría el corazón de todos los presentes. «¡Huye, Julián!», gritó ella con una fuerza sobrenatural. «¡Huye con ella! Pero pregúntale primero de dónde salió esa cicatriz en su cara. Pregúntale si te ha contado la verdad sobre el incendio de hace 10 años». Julián frenó el caballo tan fuerte que el animal casi se sienta sobre sus patas traseras. El polvo se levantó de nuevo. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio aterrorizado. Julián giró el torso lentamente para mirar a Helena y luego, con una lentitud agonizante, giró la cabeza para mirar a Rosario. Rosario estaba pálida como un papel. Sus manos temblaban sobre la cintura de Julián. La mención del incendio, el origen de su deformidad, era un tabú que nadie tocaba. Helena sonrió entre lágrimas y sudor. Había lanzado la bomba, y ahora, en medio del camino, bajo el sol abrasador, la verdad estaba a punto de estallar. El aire se volvió espeso, casi sólido, como si la atmósfera misma se hubiera convertido en plomo derretido. La acusación de Helena quedó flotando entre los tres, vibrando con una malicia que erizaba la piel. «Pregúntale de dónde salió esa cicatriz». La pregunta no era una simple curiosidad. Era una llave maestra diseñada para abrir la caja de los horrores que Rosario había mantenido sellada durante una década. Julián sentía el cuerpo de Rosario contra su espalda, y lo que antes era un contacto cálido y reconfortante, ahora se sentía como el temblor de un animal acorralado. Ella no negó nada. No gritó que era mentira. Simplemente se encogió, enterrando el rostro en la camisa de lino de Julián, como si quisiera desaparecer dentro de él, como si la tela pudiera protegerla de las palabras de la viuda. «¿De qué estás hablando, Helena?», preguntó Julián. Su voz ya no era un trueno, era un susurro peligroso, cargado de una duda repentina que le helaba la sangre. Giró el caballo lentamente, encarando a la mujer embarazada que lo miraba desde el polvo con una sonrisa torcida y triunfante. Helena soltó el bulto de leña definitivamente. Los troncos cayeron con un estruendo seco a sus pies, levantando una pequeña nube de tierra que manchó aún más el borde de su vestido. Se enderezó cuán largo le permitía su vientre abultado, frotándose la espalda dolorida con una mano, mientras con la otra señalaba a Rosario con un dedo acusador, sucio y tembloroso. «¡Mírala!», gritó Helena con los ojos inyectados en una locura lúcida. «Mira cómo se esconde, la Santa Rosario, la víctima eterna, la pobrecita a la que todos tienen que tenerle lástima porque el fuego le comió la cara. ¡Hipócrita! ¡Basta!». Julián hizo el ademán de bajar del caballo, pero se detuvo. Algo en el silencio de Rosario lo retuvo. Si fuera mentira, ella se defendería. Si fuera una calumnia de una mujer loca, Rosario estaría indignada. Pero Rosario estaba muda, temblando como una hoja en medio de una tormenta. «No, Julián, no basta», continuó Helena, dando un paso hacia adelante. El dolor físico de su embarazo parecía haber desaparecido, reemplazado por la adrenalina del odio. «Todo el pueblo cree que yo fui la mala de la historia porque me casé con don Alberto. Sí, me fui por el dinero, lo admito, me vendí. Pero ella...». Helena escupió al suelo, cerca de las patas del caballo. «Ella se vendió como una mártir». Las vecinas que habían estado observando en silencio comenzaron a murmurar. El rumor corría como pólvora. «¿Qué pasó en el incendio?», se preguntaban. Todos recordaban esa noche. El granero de la familia de Helena ardiendo, los gritos, y luego Rosario saliendo de entre las llamas con la mitad del rostro destruido. Todos asumieron que Rosario había intentado salvar algo, o a alguien.
Nadie preguntó nunca los detalles. La cicatriz era suficiente explicación. El dolor no necesita interrogatorios. Julián sintió una náusea creciente. Se giró en la silla de montar, forzando a Rosario a mirarlo. Le tomó la barbilla con suavidad, pero con firmeza, obligándola a levantar la cara. Los ojos de Rosario estaban llenos de lágrimas, y la cicatriz, roja y brillante bajo el sol, parecía latir. «Rosario», dijo Julián buscando la verdad en sus ojos oscuros. «¿Qué es lo que ella sabe? ¿Qué pasó esa noche?» Rosario abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El miedo la paralizaba. No miedo a Elena, sino miedo a perderlo a él. Miedo a que la mirada de adoración de Julián se convirtiera en asco. Elena aprovechó el silencio para clavar el puñal más hondo. «¡Dile!», chilló la viuda. «Dile que tú estabas allí porque me estabas espiando. Dile que tu envidia fue la que tiró la lámpara. Tú no entraste a salvar a nadie, entraste a destruir mi vestido de novia y terminaste quemándote tú misma por tu propia maldad». El pueblo ahogó un grito colectivo. La revelación era monstruosa. La historia oficial, la de la niña buena que sufrió un accidente trágico, se desmoronaba. Según Elena, la cicatriz de Rosario no era una marca de heroísmo, sino el castigo divino por un acto de celos enfermizos. Julián soltó la barbilla de Rosario como si le quemara. La miró con una mezcla de confusión y horror. «¿Es cierto?», preguntó él. Su voz sonó rota. Rosario negó con la cabeza frenéticamente, las lágrimas corriendo libres por sus mejillas, mojando tanto la piel sana como la piel quemada. «No, no fue así», logró sollozar con la voz estrangulada. «Yo no quería... Yo solo quería ver... Quería ser yo», interrumpió Elena implacable, acercándose tanto al caballo que podía tocar la bota de Julián. «Siempre quisiste ser yo, Rosario. Me odiabas porque yo era bella y tú eras invisible. Me odiabas porque Julián me miraba a mí y no a ti. Y esa noche tu odio te marcó para siempre. Dios te castigó, Rosario, te dio por fuera la fealdad que llevas por dentro. La crueldad de las palabras era insoportable». Elena estaba usando su propia miseria y su pasado compartido para destruir lo único puro que Julián creía tener. Era una humillación pública, una ejecución moral en medio de la calle principal. Julián miró a Elena, luego a Rosario. Se sentía atrapado entre dos fuegos. A su espalda, la mujer que le había dado paz, pero que ahora estaba manchada por la sombra de una mentira. Frente a él, la mujer que le había roto el corazón, embarazada de otro, sucia y desesperada, pero que le estaba lanzando verdades como piedras. «Cállate, Elena», dijo Julián, pero ya no había fuerza en su mandato. La duda ya había echado raíces. «Me callaré cuando la bajes de ese caballo», desafió Elena, jadeando, llevándose de nuevo la mano al vientre bajo una punzada de dolor. «Esa mujer no merece ir en el lugar de una señora. Esa mujer es la causa de que mi familia perdiera el granero, de que empezara nuestra ruina, y tú la paseas como un trofeo. Es un insulto a mi dolor, es un insulto a Dios». Julián cerró los ojos un momento, respirando el olor a polvo y sudor de caballo. El mundo se le venía encima. La humillación no era solo para Rosario, era para él. Había sido engañado, o al menos eso parecía. «Bájate», dijo Julián en voz baja. Rosario se congeló. El pueblo entero estiró el cuello para escuchar. «Julián», suplicó ella. «He dicho que te bajes», repitió él más alto pero sin mirarla. No podía mirarla. Si la miraba, su resolución se quebraría. Rosario, con el corazón hecho pedazos, deslizó la pierna y descendió del caballo. Sus botas tocaron el suelo con pesadez. Ya no estaba en las alturas, protegida por el hombre poderoso. Ahora estaba en el suelo, al mismo nivel que Elena, al nivel de la tierra y la miseria. Elena soltó una risa corta, dolorosa. Había ganado.
Había bajado a la rival de su pedestal, pero la victoria tenía un sabor amargo, porque Elena seguía sola, embarazada y cargando leña, mientras Julián seguía siendo inalcanzable. Con Rosario en el suelo, la dinámica cambió drásticamente. Ya no era una escena de un hombre protegiendo a su amada, era un juicio a cielo abierto con 3 almas condenadas. Julián permaneció en su caballo, una estatua de autoridad moral que se desmoronaba por dentro, mirando a las 2 mujeres que habían definido su vida, el amor de su juventud y el consuelo de su madurez. El contexto de este dolor venía de muy atrás, y Julián lo sintió golpearle el pecho como un mazo. No era solo el presente, era el pasado el que sangraba. ¿Recuerdas, Julián? La voz de Elena cambió. Ya no gritaba. Ahora hablaba con una suavidad rasposa, una intimidad que excluía a todos los demás espectadores. ¿Recuerdas cuando me juraste que bajarías la luna para mí? Lo hiciste en este mismo camino, bajo ese mismo árbol de ceiba. Teníamos 18 años. Julián apretó los labios. Claro que lo recordaba. Recordaba el olor de su pelo, recordaba la forma en que ella se reía, inclinando la cabeza hacia atrás. Recordaba ser un muchacho pobre, con las manos vacías y el corazón lleno. Yo te amaba, Julián, continuó Elena, y sus ojos se llenaron de lágrimas reales esta vez. Te amaba con locura, pero tenía miedo. Miedo de ser pobre, miedo de acabar como mi madre, lavando ropa ajena hasta que se le cayeron las uñas. Don Alberto me ofreció seguridad, me ofreció una casa donde no entraba la lluvia. ¿Puedes culpar a una niña asustada por querer un techo seguro? No te casaste por un techo, Elena, respondió Julián, su voz dura como la piedra. Te casaste por seda y oro. Me miraste a la cara y me dijiste que mi amor no pagaba las facturas. Esas fueron tus palabras. El amor no se come, Julián. Eso me dijiste. Y tenía razón, gritó ella desesperada, señalando su propio vientre. Mira, el amor no se come. Don Alberto murió y me dejó deudas, no fortuna. Me dejó esta casa que se cae a pedazos y este hijo que no tiene padre. El dinero se fue, Julián. Y ahora estoy aquí, rogando por leña mientras tú tienes tanto que te sobra. Elena dio un paso tambaleante hacia él, ignorando a Rosario, que lloraba silenciosamente a un lado. Tú me odias por haber elegido la seguridad, pero mírame ahora. Estoy pagando cada centavo de esa decisión. He vendido mis joyas, mis muebles, hasta mi dignidad. He barrido los suelos de las mujeres que antes me envidiaban. No es suficiente castigo. No es suficiente ver a la mujer que amaste convertida en una mendiga. Julián la miró. Realmente la miró. Vio las ojeras profundas bajo sus ojos, la piel reseca por el sol y la falta de cuidados, las manos callosas que antes eran suaves como pétalos. Vio el vestido remendado que apenas cubría su embarazo. Era la imagen de la derrota total. El contraste era brutal. Él, en su caballo bien alimentado, con botas de cuero lustroso, ella, descalza y rota. Pero entonces su mirada cayó sobre Rosario. Rosario, que estaba de pie en el polvo, con la cabeza baja, aceptando la humillación sin pelear. Y recordó algo más. Tú elegiste el dinero, Elena, dijo Julián. Pero Rosario estaba ahí cuando tú te fuiste. Rosario me traía comida cuando yo trabajaba de sol a sol para olvidar tu nombre. Rosario me escuchaba llorar de rabia por ti. Ella nunca pidió nada. Ella nunca exigió sedas. Y ahora me dices que su cicatriz es por envidia. Es la verdad, insistió Elena, agarrándose el vientre con ambas manos, haciendo una mueca de dolor agudo. Pregúntale por qué estaba en mi casa esa noche. Julián miró a Rosario, esperando una defensa. Fui a ver el vestido, susurró Rosario, apenas audible. Levantó la vista y sus ojos eran pozos de honestidad dolorosa. Sí, Julián, fui a ver el vestido de novia de Elena.
Era hermoso, brillaba en la oscuridad. Yo solo quería tocarlo. Quería saber qué se sentía ser la elegida, qué se sentía ser amada por ti. La confesión cayó como una losa. No había sido un acto de heroísmo, sino un momento de debilidad humana, de anhelo profundo. Rosario había entrado en la propiedad prohibida para tocar el símbolo de la vida que ella nunca tendría. Se cayó la lámpara, continuó Rosario temblando. Me asusté, intenté apagarlo. Lo juro por la Virgen, intenté apagarlo. El fuego agarró la tela tan rápido. Quise salvar el vestido, no quemarlo. Me quedé allí intentando apagar las llamas con mis manos hasta que el techo se vino abajo. ¡Mentirosa!, gritó Elena. «Querías quemarlo. Querías que no hubiera boda. ¡No!». Rosario gritó por primera vez, con una fuerza desgarradora. «Yo quería que fueras feliz, Julián, aunque no fuera conmigo. Intenté salvar el vestido para que tú no sufrieras si la boda se cancelaba. Me quemé la cara salvando el sueño de la mujer que te robó de mí». El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. La narrativa había dado un vuelco completo. Rosario no era una villana celosa, era una mártir del amor no correspondido. Se había desfigurado intentando salvar el vestido de novia de su rival, todo para proteger la felicidad de Julián. Julián sintió que el mundo le daba vueltas. Miró la cicatriz de Rosario con nuevos ojos. Ya no era una marca de fealdad, era una marca de sacrificio supremo, un sacrificio hecho por él, en silencio, durante 10 años. Elena, sin embargo, no podía procesar esa versión. Su dolor y su amargura eran demasiado profundos. Palabras, solo palabras, jadeó Elena. Su rostro se contrajo violentamente, soltó un gemido largo y gutural que heló la sangre de todos. ¡Ah! Se dobló por la cintura, cayendo de rodillas en el polvo. El bulto de leña quedó olvidado a un lado. Elena se agarró el vientre con desesperación. Un líquido claro, mezclado con hilos de sangre, comenzó a mojar la tierra seca bajo sus faldas. «¡El bebé!», gritó una de las vecinas. «Se le rompió la fuente». La discusión moral, los celos, el pasado y el rencor quedaron suspendidos en el aire. La realidad biológica y urgente de la vida y la muerte tomó el control. Elena estaba de parto, allí mismo, en medio del camino sucio, sin médico, sin ayuda y rodeada de enemigos. Julián se quedó paralizado en su caballo. El conflicto en su interior era una guerra civil. Ayudar a la mujer que lo despreció y que acababa de intentar destruir a Rosario, o dejarla a su suerte como ella lo había dejado a él. Elena levantó la cara hacia él. Ya no había soberbia en sus ojos. Solo había terror puro, el terror de una madre que sabe que está sola. «Julián», gimió ella, con la voz rota por el dolor. «Por favor, no por mí. Sálvalo a él, sálvalo». Era la primera vez en su vida que Elena suplicaba de verdad. No manipulaba, no exigía, rogaba, y ver a la otrora orgullosa reina del pueblo arrastrándose en el lodo era una imagen que Julián nunca podría borrar de su mente. Pero sus pies no se movían de los estribos. El rencor era un ancla pesada. Fue entonces cuando Rosario, la mujer insultada, la mujer acusada, la mujer con el rostro marcado por el fuego de esa misma familia, dio un paso al frente. No miró a Julián pidiendo permiso. No miró a la gente. Solo miró la sangre en la tierra y el dolor en los ojos de su enemiga. La historia estaba a punto de cambiar, no por la fuerza del hombre rico, sino por la piedad de la mujer pobre. El sol de la tarde, que minutos antes parecía bañar el campo con una luz dorada y romántica, ahora se sentía como un foco de interrogatorio, crudo y abrasador. Elena se retorcía en el polvo, sus manos aferradas a su vientre, como si intentara mantener las piezas de su vida unidas por pura fuerza de voluntad.
El líquido amniótico, mezclado con la tierra roja del camino, creaba un barro oscuro que manchaba sus piernas y el dobladillo de su vestido gris. Pero más oscuro que el barro era el secreto que estaba a punto de salir de sus labios, un secreto que había purgado durante 10 años como un veneno lento. Rosario dio un paso hacia ella, instintivamente. A pesar de la acusación, a pesar de los años de burlas, su naturaleza no le permitía ver sufrir a otro ser humano, ni siquiera a su verdugo. Pero una mano fuerte la detuvo. Julián la agarró del brazo, no con violencia, sino con una firmeza absoluta. «No», dijo Julián. Su voz era un bloque de hielo. «No te acerques, Rosario. Julián, se está muriendo. El bebé». Rosario lo miró con ojos suplicantes, esos ojos grandes y oscuros que eran lo único intacto en su rostro martirizado. «Es justicia divina», sentenció Julián mirando a Elena desde su altura con una frialdad que asustaba. «Ella te acusó de quemar su casa. Ella te llamó monstruo. Deja que su Dios la juzgue ahora. Sube al caballo». Elena soltó un alarido que rasgó el aire, un sonido animal que hizo que los caballos en los corrales cercanos relincharan nerviosos. No era solo dolor físico, era el terror de la muerte inminente. Sintió que la vida se le escapaba, y con la claridad brutal que da el final, se dio cuenta de que no podía morir con esa mentira pudriéndole el alma. Si iba a enfrentar al Creador, tenía que escupir la verdad, aunque esa verdad hiciera que Julián la odiara aún más. «¡Espera!», gritó Elena con la voz ahogada por las lágrimas y el sudor. «¡No te vayas! Julián, por el amor de Dios, escúchame». Julián ya estaba tirando de las riendas para girar el caballo, dándole la espalda. Para él, Elena ya no existía. Era un fantasma del pasado que merecía su destino. «¡Yo lo sabía!», gritó Elena con una fuerza desesperada, arrastrándose unos centímetros por el suelo. «Yo sabía que no fuiste tú quien quiso quemarlo». Julián detuvo el caballo. La frase quedó colgada en el aire. Rosario se quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor. Elena tosió, escupiendo polvo. Miró a Rosario directamente a los ojos, y por primera vez en una década no hubo burla en su mirada, solo una culpa negra y profunda. «Esa noche», empezó Elena, jadeando entre contracciones, «yo no estaba dormida como le dije a la policía. Yo estaba despierta. Estaba en el pasillo superior. Te vi entrar, Rosario. Debí acariciar mi vestido. Vi la devoción en tu cara y sentí tanto odio. El pueblo entero se acercó un paso más, como un solo organismo, conteniendo la respiración. La verdad del accidente estaba siendo reescrita en tiempo real. Vi cuando la lámpara cayó», continuó Elena llorando. «Vi cómo intentaste apagar el fuego con tus propias manos. Vi cómo las llamas agarraron tu falda y tu cabello. Te vi gritar pidiendo ayuda». Rosario se llevó las manos a la boca, reviviendo el horror. El olor a carne quemada, el dolor insoportable, la soledad. «¿Y qué hiciste?», preguntó Julián. Su voz era tan baja que apenas se escuchaba, pero estaba cargada de una amenaza mortal. Giró el torso sobre la montura, mirando a Elena como si fuera una serpiente venenosa. Elena bajó la cabeza derrotada, sollozando contra la tierra. «Nada», susurró. «No hice nada». «¿Qué?». Julián bajó del caballo de un salto. Sus botas golpearon el suelo con furia. Caminó hacia ella a zancadas largas, deteniéndose a solo unos centímetros de su cuerpo postrado. «Repítelo». «No hice nada», gritó Elena, confesando su pecado mortal. «Tenía un balde de agua en el pasillo. Podría haberte ayudado. Podría haber gritado. Pero me quedé callada. Te vi arder, Rosario. Te vi retorcerte de dolor y me di la vuelta. Cerré la puerta de mi habitación y esperé a que el fuego creciera». Un grito de horror surgió de la multitud. Las mujeres se persignaron. Los hombres miraron al suelo.
avergonzados de haber admirado alguna vez a esa mujer. La crueldad de la confesión era inimaginable. Dejar quemar a una persona viva por celos. Quería que desaparecieras, sollozó Elena, confesando la parte más oscura de su corazón. Julián siempre te miraba con cariño, aunque eras pobre. Yo tenía el anillo, pero tú tenías su respeto. Si te quemabas, si quedabas marcada, pensé que él nunca más te miraría. Pensé que ganaría para siempre. Rosario sintió que las piernas le fallaban. Cayó de rodillas en el polvo, no por sumisión, sino porque el peso de la verdad era demasiado grande. Su cicatriz, esa marca que le había costado su juventud, su alegría y su integración en la sociedad, no era un accidente. Era el resultado de la maldad calculada de Elena. Había vivido 10 años creyendo que fue un castigo del destino, cuando en realidad fue una sentencia dictada por la envidia. Julián estaba temblando. Sus manos se cerraron en puños tan apretados que las uñas se le clavaron en las palmas a través de los guantes. Miró a Elena con un odio tan puro, tan absoluto, que por un momento pareció capaz de matarla allí mismo. «Eres un demonio», dijo Julián. No gritó. Lo dijo con la certeza de quien identifica una verdad absoluta. Dejaste que se quemara. Dejaste que el pueblo la escupiera durante 10 años. Dejaste que ella creyera que era su culpa. Y todo mientras tú vivías como una reina en la casa que se salvó gracias a que los bomberos llegaron por el humo. «Lo sé», lloró Elena, agarrándose el vientre mientras otra contracción la doblaba en dos. «Y estoy pagando. Mírame, lo perdí todo. Mi belleza, mi dinero, mi marido, y ahora voy a perder a mi hijo. Es el castigo, es el infierno en la tierra». El dolor de Elena era visceral. Su cuerpo se arqueaba en espasmos involuntarios. El parto estaba avanzado y venía mal. Algo no estaba bien. La sangre fluía con más rapidez. La vida y la muerte estaban danzando un vals macabro sobre su cuerpo. «Julián», suplicó Elena, extendiendo una mano ensangrentada hacia la bota de él. «No me perdones. No lo merezco. Déjame morir aquí como un perro. Pero saca al niño, sácatelo. Córtame si es necesario, pero sálvalo a él. Él no tiene la culpa de mi veneno». Julián retrocedió un paso, alejando su bota del alcance de ella con un gesto de repugnancia infinita. «No te tocaré», dijo él. «No ensuciaré mis manos con la mujer que quemó al amor de mi vida». La frase golpeó a Rosario más fuerte que cualquier bofetada. «Al amor de mi vida». Julián la había llamado así frente a todos, frente a la mujer que intentó destruirla, pero Rosario no podía saborear la victoria. Su corazón, ese corazón que el fuego no pudo tocar, estaba sangrando de compasión. El silencio que siguió a la sentencia de Julián fue aterrador. El pueblo de San Lorenzo observaba la escena como si fuera una pintura bíblica. El juicio final, en un camino de tierra. Julián, el arcángel vengador. Elena, la pecadora condenada. Y Rosario, la mártir en la encrucijada. Julián se giró hacia Rosario. Su rostro estaba transformado por la ira, pero cuando sus ojos se posaron en ella, se suavizaron con una tristeza infinita. «Vámonos, Rosario», dijo, extendiéndole la mano. «Levántate. No tienes nada que hacer aquí. Ella eligió su destino hace 10 años. Hoy solo está cobrando la factura. Era la salida perfecta, la justicia poética. Dejar a la villana en el polvo, sufriendo el mismo dolor y abandono que ella había infligido. Nadie en el pueblo culparía a Julián o a Rosario por irse. Elena se lo había buscado. Era lo justo. Ojo por ojo, quemadura por quemadura. Rosario miró la mano extendida de Julián. Esa mano representaba todo lo que ella siempre había soñado. Protección, amor, una vida lejos de la miseria y el dolor. Solo tenía que tomarla, subir al caballo y cabalgar hacia el atardecer,
dejando atrás a su verdugo. Podía ser libre, podía ser feliz. Pero luego escuchó el gemido. Era un sonido bajo, roto, que salía de la garganta de Elena. No era un grito de teatro. Era el sonido de un animal que sabe que el final ha llegado. Elena había dejado de luchar. Se había dejado caer de espaldas en la tierra, con los ojos vidriosos mirando al cielo, sus manos inertes sobre su vientre duro como una roca. La sangre manchaba el polvo alrededor de sus caderas en un charco que crecía alarmantemente. Rosario miró a Elena, vio a la mujer que la dejó arder, vio a la mujer que se burló de su cicatriz cada día durante una década, vio el mal puro, y sin embargo, también vio a una madre. Rosario se tocó la cicatriz en su mejilla. La piel era rugosa, insensible al tacto suave, pero recordaba el dolor del fuego. Recordaba la desesperación de estar sola mientras el mundo ardía. Y en ese momento, Rosario comprendió algo que Julián, en su furia de hombre protector, no podía ver. Si ella se iba, si dejaba morir a Elena y al bebé, el fuego ganaría. Si ella pagaba mal con mal, la cicatriz llegaría hasta su alma. Elena la había quemado por fuera, pero si Rosario la abandonaba ahora, se quemaría por dentro. Sería igual que ella. «No», dijo Rosario. Su voz fue suave, pero cortó el aire como un cuchillo. Julián se detuvo, con la mano aún extendida. «¿Qué dijiste?», preguntó, incrédulo. «Dije que no, Julián». Rosario se puso de pie, pero no para tomar su mano. Se sacudió el polvo de las rodillas y lo miró con una dignidad que lo hizo sentir pequeño. «Si la dejamos aquí, somos iguales a ella. Si dejamos morir a ese bebé por los pecados de su madre, entonces el fuego me quemó en vano». «¡Ella te vio arder, Rosario!», gritó Julián, perdiendo la compostura, señalando a Elena con furia. «¡Ella cerró la puerta! ¡Merece morir!». «Quizás ella lo merezca», respondió Rosario con calma, caminando hacia Elena. «Pero yo no merezco vivir con su muerte en mi conciencia. Yo no soy ella, Julián. Mi cara está rota, pero mi alma no». Rosario se arrodilló junto a Elena. El olor a sangre y miedo era fuerte. Elena abrió los ojos, nublados por el dolor y la inminente inconsciencia. Al ver el rostro deformado de Rosario tan cerca, se estremeció, esperando un golpe, un escupitajo, el final. «¿Por qué?», susurró Elena con los labios secos y agrietados. «Cállate y empuja», ordenó Rosario. Su voz ya no era la de la sirvienta sumisa. Era la voz de quien toma el mando en el infierno. «Vas a vivir, Elena, y vas a vivir para ver a este niño crecer y recordarte cada día que la mujer a la que intentaste destruir fue la que salvó lo único bueno que has hecho en tu vida». Rosario levantó la vista y miró a las mujeres del pueblo que seguían paradas como estatuas. «¿Qué están mirando?», gritó Rosario con una autoridad que nadie sabía que poseía. «Traigan agua caliente y trapos limpios. Ahora, o la muerte de este niño caerá sobre sus conciencias también». El grito rompió el hechizo. 3 mujeres corrieron hacia las casas cercanas. La humanidad se reactivó por la orden de la marginada. Rosario se volvió hacia Julián. Él seguía de pie, rígido, luchando contra su propio orgullo. «Y tú», dijo Rosario mirándolo fijamente, «tú dices que me amas, dices que soy tu reina. Pues demuéstralo. No necesito que me defiendas con odio, Julián. Necesito que me ayudes con amor. Bájate de ese pedestal de rencor y ayúdame a salvar a este niño». Julián miró a Rosario. La vio con las manos manchadas de la sangre de su enemiga, con el sol iluminando su cicatriz, y nunca la había visto tan hermosa. Su belleza moral eclipsaba cualquier deformidad física. Ella era gigante. Él, con todo su dinero y su ira justificada, se sentía un niño caprichoso a su lado. Lentamente, como si se quitara una armadura pesada, Julián asintió. La ira se drenó de su cuerpo, reemplazada por una admiración reverencial. Se acercó,
Se arrodilló en el barro junto a Rosario y sin decir una palabra, se quitó su chaqueta de lino fino. La dobló y la colocó suavemente bajo la cabeza de Elena, ensuciando la tela costosa en la tierra sin dudarlo. Elena lloró. Lloró no por el dolor del parto, sino porque el peso de la misericordia era más aplastante que el del juicio. La mano de Rosario, la mano de la víctima, estaba sobre su vientre, buscando la posición del bebé. «Viene de nalgas», dijo Rosario, con el ceño fruncido, palpando el vientre tenso. «Julián, tienes que sujetarla. Esto va a doler más que el fuego». «Estoy aquí», dijo Julián, tomando los hombros de Elena con firmeza. Ya no había odio en su tacto, solo deber. «Haz lo que tengas que hacer, Rosario. Confío en ti». En medio del camino, bajo la mirada atónita del pueblo, la dinámica del universo cambió. La rica humillada, el millonario arrodillado y la fea convertida en salvadora. El verdadero milagro no era el nacimiento que estaba por ocurrir, sino el perdón que ya había nacido. El crepúsculo comenzaba a caer sobre San Lorenzo, tiñendo el cielo de un violeta amoratado que parecía reflejar la urgencia y el dolor que se vivía en el camino de tierra. La atmósfera ya no era la de un escándalo de pueblo. Se había transformado en un templo de sangre y sacrificio al aire libre. El viento levantaba remolinos de polvo que se pegaban a la piel sudorosa de los tres protagonistas, creando una capa de mugre que igualaba al millonario, a la sirvienta y a la mendiga. Ya no había clases sociales, solo había carne humana luchando contra la muerte. Elena gritó de nuevo, un sonido desgarrador que hizo que Julián apretara los dientes hasta sentir que se romperían. Él sostenía los hombros de la mujer que alguna vez fue su sueño y que ahora era su pesadilla, clavando sus rodillas en la tierra dura para mantenerla inmóvil. Sentía los huesos de Elena bajo sus manos, frágiles, afilados por el hambre y la privación. La mujer que tenía entre sus manos ya no era la diosa inalcanzable de su juventud. Era un pájaro herido, temblando violentamente, consumido por una fiebre que no era solo física, sino moral. «¡No puedo!», gimió Elena, sacudiendo la cabeza de un lado a otro, salpicando gotas de sudor y lágrimas sobre las botas de Julián. «¡No puedo más! ¡Déjenme ir! Es demasiado tarde». «No te vas a ir a ningún lado, cobarde», le espetó Rosario desde el otro extremo, posicionada entre las piernas abiertas de Elena. Rosario había dejado de ser la mujer tímida que escondía su rostro. Ahora, con las mangas de su vestido sencillo remangadas hasta los codos y las manos embadurnadas de aceite que una vecina había traído corriendo, parecía una generala en el campo de batalla. Su cicatriz, iluminada por los últimos rayos del sol y por las lámparas de aceite que algunos aldeanos comenzaban a encender alrededor, brillaba con una intensidad feroz. No era una marca de vergüenza en ese momento, era una pintura de guerra. «El bebé está atascado, Julián», dijo Rosario sin levantar la vista, sus dedos trabajando con una precisión experta y dolorosa. «Viene de pie. Si ella no empuja con toda su alma, el cordón se va a enrollar. Se asfixiará antes de salir». «¿Escuchaste?», le gritó Julián a Elena sacudiéndola ligeramente. «Tienes que empujar». «No», sollozó Elena, cerrando los ojos con fuerza. «Es mejor que muera. Si nace, será hijo de una asesina. Lleva mi sangre maldita. Déjalo morir conmigo, Julián. Es lo único bueno que puedo hacer por el mundo». La confesión delirante de Elena golpeó a Julián en el pecho. Ella realmente creía que su maldad era contagiosa, que su hijo estaría manchado por sus pecados. Julián miró el rostro de Elena, contorsionado por el dolor y la culpa. Vio las líneas de amargura alrededor de su boca, las sombras profundas bajo sus ojos.
y por primera vez en 10 años, el muro de odio que había construido ladrillo a ladrillo se derrumbó. No quedó amor debajo, no. El amor romántico había muerto hacía mucho. Lo que quedó fue una lástima inmensa, una compasión dolorosa por ver a un ser humano tan completamente destruido por su propia ambición. «Mírame, Elena», ordenó Julián. Su voz bajó de tono, volviéndose áspera pero íntima. Soltó uno de sus hombros y le tomó la cara con la mano sucia de tierra, obligándola a mirarlo. «Abre los ojos». Elena obedeció, temblando. Sus ojos azules estaban vidriosos, perdidos en la bruma del dolor. «Tú no eres Dios para decidir quién vive y quién muere», dijo Julián, acercando su rostro al de ella. «Eres una mujer miserable que cometió errores terribles. Sí, me rompiste el corazón. Sí, dejaste que Rosario se quemara. Pero ese niño no tiene la culpa de tu podredumbre. Ese niño es inocente, y si dejas que muera por tu orgullo de mártir, entonces sí serás un monstruo. No serás la villana de un cuento, serás algo peor. Serás una madre que asesinó a su hijo por miedo a vivir». «Julián», susurró ella, y una lágrima solitaria trazó un camino limpio en su mejilla sucia. «Me duele, me quema, es como el fuego. Siento el fuego de Rosario dentro de mí». «Ese no es el fuego del infierno, Elena», intervino Rosario, su voz sonando desde abajo con una calma sobrenatural. «Ese es el fuego de la vida, y vas a tener que aguantarlo». Rosario se limpió el sudor de la frente con el antebrazo, dejando una mancha de sangre ajena en su propia piel. La situación era crítica. El bebé no bajaba. La pelvis de Elena era estrecha y el agotamiento le impedía generar la fuerza necesaria. Las vecinas, que formaban un círculo cerrado alrededor de ellos, murmuraban oraciones. El aire olía a cera de vela, a sudor de caballo y a hierro. «Necesito más aceite», ordenó Rosario a una de las mujeres que miraba con la boca abierta. «Y traigan más trapos. Esto se va a poner feo». Rosario miró a Julián. Hubo un intercambio silencioso entre ellos, una comunicación que solo existe entre dos personas que han compartido un dolor profundo. Rosario le estaba diciendo con la mirada que iba a tener que hacer algo brutal para salvar al niño. Iba a tener que meter las manos y girar al bebé a la fuerza. Julián asintió, comprendiendo. Se inclinó sobre Elena, colocando su peso para inmovilizarla por completo. «Vas a sentir dolor, Elena», le susurró Julián al oído, su aliento cálido contra la piel fría de ella. «Vas a sentir que te partes en dos, pero te juro por la memoria de mis padres que si sobrevives a esto, no estarás sola. No te perdonaré lo que hiciste, pero no dejaré que este niño pague por ello. Te doy mi palabra de hombre». Elena lo miró, y en esa promesa encontró un hilo de esperanza al cual aferrarse. No era el perdón. Ella sabía que no lo merecía. Era algo más práctico. Era la promesa de que su hijo tendría una oportunidad. «Hazlo», jadeó Elena, cerrando los ojos y apretando los brazos de Julián con sus manos huesudas. «Hazlo ya». Rosario respiró hondo. El mundo a su alrededor desapareció. Ya no existía el camino, ni los mirones, ni el cielo oscuro. Solo existía el canal de parto, la vida atrapada y sus propias manos. Esas manos que ella había odiado durante años, porque la piel de los dorsos estaba arrugada por las quemaduras. Esas manos que había escondido bajo guantes o mangas largas. Ahora esas cicatrices eran su armadura. El fuego la había endurecido para este momento exacto. «Voy a entrar», anunció Rosario, seca y directa. Elena soltó un alarido que heló la sangre de todos los presentes cuando Rosario introdujo la mano para buscar las caderas del bebé. El cuerpo de Elena se arqueó como un arco tensado al máximo, sus talones cavando surcos en la tierra. Julián tuvo que usar toda su fuerza para mantenerla abajo, sintiendo cómo los músculos de ella se contraían violentamente bajo sus palmas.
—¡Julián me mata! —gritó Elena con la voz desgarrada, clavando sus uñas en los antebrazos del ranchero, rompiendo la tela fina de su camisa y sacándole sangre. —¡Que pare! ¡Por favor, que pare! —¡No pares, Rosario! —rugió Julián, ignorando el dolor de los arañazos, ignorando los gritos de la mujer que amó. Sabía que la piedad ahora sería la muerte. —¡Sigue! Rosario no se detuvo. Sus ojos estaban cerrados, concentrándose únicamente en el tacto. Sentía el pequeño cuerpo resbaladizo y mal posicionado. Era una lucha física contra la naturaleza. Tenía que girarlo, tenía que causar un dolor inimaginable para evitar la tragedia. —¡Mírame, Elena! —gritó Rosario, abriendo los ojos de golpe. Su rostro estaba a centímetros del vientre abultado, pero su voz se proyectó con tal autoridad que Elena dejó de gritar para jadear. —Tú me viste arder, tú te quedaste parada viendo cómo mi piel se derretía. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del olor? Era cruel, era necesario. Rosario estaba usando el trauma como combustible. Necesitaba que la adrenalina del recuerdo superara al agotamiento físico. Elena asintió frenéticamente, llorando, atrapada en la pesadilla del pasado y del presente. —Pues este dolor no es nada comparado con eso —continuó Rosario, mientras giraba la muñeca con fuerza dentro de ella. Yo sobreviví al fuego porque quería vivir. Tú vas a sobrevivir a esto porque le debes una vida al mundo. Me debes una vida, Elena. Paga tu deuda. Sí, aulló Elena, y con ese grito sacó una fuerza que no venía de sus músculos, sino de su culpa. Empujó con la desesperación de quien quiere expulsar el demonio de su cuerpo. Rosario sintió el movimiento. El bebé giró. —¡Ahí está! —gritó Rosario, con una sonrisa salvaje y manchada de sangre. —¡Ya lo tengo! ¡Una vez más! Julián, levántale la espalda. Elena, empuja con todo lo que te queda, maldita sea. Julián levantó a Elena por los hombros, prácticamente sentándola. Ella se aferró al cuello de él, escondiendo su cara en el pecho del hombre al que había traicionado, buscando un ancla mientras su cuerpo se partía para dar paso a la vida. ¡Empuja! Gritaron al unísono Julián y Rosario. Elena soltó un último gemido largo y profundo, un sonido gutural que pareció vaciarla por completo, y entonces, en un torrente de fluidos y sangre, el bebé se deslizó hacia las manos de Rosario. El silencio cayó de golpe sobre el camino. Un silencio pesado, aterrador. Rosario sostenía al bebé. Era pequeño, azulado, inmóvil. No lloraba. Elena se desplomó en los brazos de Julián, jadeando, con la cabeza colgando hacia atrás. —¿Por qué no llora? —preguntó Julián, su voz temblando por primera vez. Miró al pequeño cuerpo inerte en las manos cicatrizadas de Rosario. —Rosario, ¿por qué no llora? Rosario no respondió. Su mente trabajaba a 1000 por hora. El cordón había estado apretado. El niño estaba asfixiado. No había tiempo para lamentos. Con movimientos rápidos y precisos, limpió la boca y la nariz del bebé con el borde de su falda. Lo puso boca abajo sobre su antebrazo y le dio una palmada firme en la espalda. Nada. El niño seguía flácido, como un muñeco de trapo. El pueblo contuvo el aliento. Elena, medio inconsciente, abrió los ojos. —Está muerto —susurró ella, con la voz apagada. —Es mi castigo. Dios se lo llevó. —¡Cállate! —le gritó Rosario. No iba a aceptar la muerte, no después de haber luchado tanto, no después de haber perdonado. Rosario acercó su boca a la diminuta boca y nariz del bebé. Aspiró, limpiando las vías respiratorias con su propia fuerza pulmonar, escupiendo el líquido a un lado, y luego sopló suavemente, dándole su propio aire, su propia vida. —Vamos, pequeño —murmuró Rosario contra la piel fría del recién nacido. Tu madre quiso matarme, pero yo te quiero vivo. Respira, respira por mí. Le dio otra palmada en la espalda, más fuerte esta vez.
Frotó el pequeño pecho con sus dedos ásperos, estimulando el corazón. Julián observaba la escena con el corazón en la garganta. Veía a Rosario, la mujer marcada, dándole el aliento de vida al hijo de su enemiga. Era la imagen más poderosa que había visto jamás. En ese momento, la belleza física de Helena, ahora arruinada y sucia, no valía nada comparada con la majestuosidad espiritual de Rosario. «Respira», suplicó Rosario, y una lágrima suya cayó sobre la cara del bebé. Y entonces sucedió. El pequeño cuerpo se convulsionó, el pecho se infló, y un llanto agudo, potente y furioso rompió el silencio de la noche. «¡Llora!», gritó una vecina. «¡Está vivo!». El llanto del bebé fue como lluvia en el desierto. Helena rompió a llorar, un llanto histérico de alivio y dolor. Julián cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás, soltando el aire que no sabía que estaba reteniendo. Rosario se quedó allí, de rodillas, con el bebé llorando en sus brazos, cubierto de sangre y vida. Lo abrazó contra su pecho, sin importarle mancharse. Levantó la vista hacia Julián y sonrió. Era una sonrisa cansada, pero radiante. Por primera vez en 10 años, Rosario no sintió la necesidad de ocultar su cicatriz, porque sabía que, en ese momento, nadie estaba mirando su defecto. Todos estaban mirando sus manos, las manos que habían obrado un milagro. «Es un varón, Helena», dijo Rosario con voz suave, envolviendo al niño en la chaqueta de lino de Julián, que ahora estaba arruinada para siempre, pero que nunca había tenido un uso más noble. «Tienes un hijo». Helena intentó estirar los brazos, pero no tenía fuerzas. Solo pudo mirar a Rosario con una expresión de incredulidad y reverencia. La mujer a la que había quemado acababa de devolverle el universo entero. «Dámelo», susurró Helena. Rosario se acercó y colocó al niño en el pecho de su madre. La piel del bebé tocó la piel de Helena, y ese contacto pareció cerrar un ciclo de odio que había durado demasiado tiempo. Helena besó la cabeza sucia de su hijo y luego, lentamente, levantó la mirada hacia Rosario. Helena alzó una mano temblorosa, no para tocar al niño, sino para tocar a Rosario. Sus dedos rozaron la cicatriz en la mejilla de la otra mujer. Rosario se tensó, pero no se apartó. «Perdóname», sollozó Helena, y su voz estaba tan llena de arrepentimiento que dolía escucharla. «Perdóname por el fuego, perdóname por todo». Rosario tomó la mano de Helena y la apartó suavemente de su cara, pero no la soltó. Se la apretó con fuerza. «El fuego ya se apagó, Helena», dijo Rosario, y miró a Julián. «Ahora hay que ver qué hacemos con las cenizas». El llanto del recién nacido era un hilo de vida vibrante que ataba a los 3 adultos a la tierra, impidiendo que la locura del momento se los llevara por completo. Sin embargo, mientras el bebé reclamaba su lugar en el mundo con pulmones potentes, la vida de su madre parecía escurrirse en silencio, gota a gota, hacia el polvo oscuro del camino. Helena había dejado de llorar. Su cabeza descansaba pesadamente sobre la chaqueta arruinada de Julián, y sus ojos, antes encendidos por el pánico y el dolor, ahora miraban hacia el infinito con una serenidad aterradora. Su piel, bajo la capa de suciedad y sudor, estaba adquiriendo el color de la cera vieja. Rosario, quien aún sostenía al bebé envuelto en la tela fina, sintió un cambio en el aire. No era la paz del deber cumplido, era el frío presagio de la muerte. Bajó la vista hacia las piernas de Helena. La sangre no dejaba de fluir. No era un torrente violento, pero era constante, imparable, empapando la tierra sedienta. «Julián», llamó Rosario. Su voz salió estrangulada, baja, para que el pueblo no escuchara el nuevo terror que se avecinaba. Julián, que seguía arrodillado sosteniendo los hombros de Helena, levantó la vista. Vio el terror en los ojos de Rosario, un terror que el fuego no había logrado infundirle, pero que la impotencia ante la muerte sí. «¿Qué pasa?»,
preguntó él, sintiendo cómo el cuerpo de Elena se volvía más pesado, más inerte en sus brazos. «Está perdiendo mucha sangre», susurró Rosario, apretando al bebé contra su pecho como si quisiera protegerlo de la realidad de quedarse huérfano a los 5 minutos de nacer. «El útero no se contrae, está demasiado débil». Elena movió los labios, apenas salió un susurro seco como las hojas muertas. «Tengo frío, Julián. ¿Hace mucho frío?» Julián sintió una punzada de pánico puro. Él, el hombre que controlaba hectáreas de ganado, el hombre que daba órdenes que se obedecían sin chistar, estaba completamente inútil frente a la fragilidad de la vida humana. Se quitó el chaleco apresuradamente y lo colocó sobre el pecho de Elena, frotándole los brazos con frenesí. «No te duermas, Elena», le ordenó con la voz quebrada. «No te atrevas a cerrarme los ojos ahora, no después de todo este escándalo». «Es curioso», murmuró Elena con una sonrisa débil y desvariada. «Siempre pensé que moriría vieja y rica, en una cama de plumas, y aquí estoy, en el barro, con el hombre que desprecié y la mujer que quemé». «Cállate y respira», le espetó Julián, pero sus manos temblaban mientras le acariciaba el pelo sucio. «Vas a vivir. Tienes que criar a este niño». «No». Elena giró la cabeza lentamente hacia Rosario. Sus ojos azules, ahora apagados, se clavaron en la cicatriz de la otra mujer. «Él es tuyo, Rosario. Tú le diste el aire. Tú lo sacaste». Rosario negó con la cabeza enérgicamente, acercándose más, poniendo al bebé en el campo de visión de la madre moribunda. «No digas estupideces. Es tu hijo. Míralo. Tiene tu nariz. No me vas a dejar este paquete a mí solo para escapar de tu conciencia». Fue una provocación deliberada. Rosario sabía que la piedad no mantendría despierta a Elena. La ira tal vez sí. «Rosario tiene razón», insistió Julián levantando la voz. «No te vas a ir por el camino fácil, Elena. Vivir es el castigo. Morir es de cobardes. Y tú puedes ser una víbora, pero nunca fuiste cobarde». Elena soltó una risa que terminó en una tos húmeda. «Ya no tengo fuerzas, Julián. Estoy vacía. Todo se pone negro». El círculo de vecinos se cerró un poco más. El morbo había desaparecido, reemplazado por un silencio culposo. Veían a la mujer que envidiaron durante años desangrándose en la vía pública. Una de las ancianas del pueblo, doña Gertrudis, se adelantó persignándose. «Se nos va», dijo la anciana. «Que alguien llame al cura». «Nadie va a llamar a ningún cura», rugió Rosario, poniéndose de pie con el bebé en un brazo, transformándose en una furia. «Lo que necesitamos es ayuda, no extrema unción. Ustedes», señaló a las mujeres que miraban. «Dejen de mirar como vacas en el prado. Doña Gertrudis, traiga vinagre y paños fríos. María, corre a mi casa y trae las hierbas que tengo secando en la cocina, las de coagular. ¡Corran!». La autoridad en la voz de Rosario, la sirvienta, la fea, fue tan absoluta que nadie dudó. Las mujeres, que minutos antes murmuraban veneno, salieron corriendo obedeciendo la orden. Rosario se había ganado el mando no por título, sino por sangre. Julián miró a Rosario con asombro. Nunca la había visto así. Siempre había sido la sombra dulce, la compañera silenciosa. Ahora era una leona defendiendo a la manada, incluso a los miembros que la habían herido. «Julián, levántala», ordenó Rosario, volviéndose hacia él. «No puede seguir en el suelo. La tierra está chupándole el calor. Tenemos que llevarla bajo techo, ahora». «Su casa está a medio kilómetro», dijo Julián, mirando hacia la colina donde se veía la silueta destartalada de la antigua mansión. «No llegará». «No a su casa», dijo Rosario mirando hacia una pequeña cabaña de madera cercana, la casa del capataz de la finca lindera. «Allí. Es la más cercana. Rompe la puerta si es necesario». Elena gemía cada vez que la movían. «Déjenme. Duele.
«Te va a doler más si te mueres», le dijo Julián al oído. Julián pasó sus brazos por debajo de las rodillas y la espalda de Elena. Al levantarla, sintió lo ligera que era. La pobreza la había consumido hasta los huesos. El vestido gris estaba empapado y pesado, pero ella no pesaba nada. Era como cargar a un pájaro muerto. La cabeza de Elena cayó hacia atrás, inerte. «¡Elena!», gritó Julián sacudiéndola. «Sigue viva», dijo Rosario, poniendo una mano en el cuello de Elena mientras caminaba rápido a su lado. «Pero el pulso es un hilo. Corre, Julián, corre». La procesión que se formó en ese momento quedaría grabada en la memoria de San Lorenzo por generaciones. No era un desfile de fiestas patronales, ni un cortejo fúnebre, aunque tenía la solemnidad de ambos. Al frente iba Julián, el ranchero millonario, con su camisa de lino manchada de sangre oscura, los brazos tensos, cargando a la mujer que una vez fue la reina de la belleza y que ahora era un despojo humano. Sus botas golpeaban la tierra con urgencia, levantando polvo. Su rostro, bañado en sudor, estaba contraído en una mueca de esfuerzo y determinación. Ya no le importaba el qué dirán. Ya no le importaba que lo vieran sucio, sirviendo de camilla humana para una mujer caída en desgracia. En ese peso que cargaba, Julián sentía la carga de su propia soberbia desmoronándose. A su lado, intentando seguirle el paso, iba Rosario. Con una mano sostenía su falda para no tropezar y con la otra acunaba al recién nacido contra su corazón. Su cicatriz, expuesta y sin vergüenza, brillaba bajo la luz de las primeras estrellas. No bajaba la cabeza. Miraba al frente abriendo camino, con una dignidad que hacía que los hombres se quitaran el sombrero al verla pasar. Detrás de ellos, el pueblo los seguía a una distancia respetuosa, en silencio. La vergüenza colectiva era palpable. Habían permitido que Elena llegara a ese estado. Habían permitido que Rosario fuera marginada. Y ahora, viendo la grandeza de esas tres almas entrelazadas por la tragedia, se sentían pequeños. Llegaron a la cabaña del capataz. Julián no esperó a llamar. Tal como dijo Rosario, le dio una patada a la puerta de madera que se abrió con un crujido seco. El interior estaba oscuro y olía a tabaco y encierro. «¡Luz!», gritó Julián. «¡Alguien traiga lámparas!». Entró y depositó a Elena sobre un camastro cubierto con una manta de lana áspera. El movimiento brusco hizo que Elena soltara un gemido de dolor y abriera los ojos momentáneamente. «¿Dónde?», balbuceó. «Estás a salvo», dijo Julián, arrodillándose a su lado, tomándole la mano fría. «Estás bajo techo». Rosario entró detrás, depositando al bebé en una silla de paja segura, y se abalanzó sobre Elena. «Las piernas arriba», ordenó Rosario. «Julián, ponle algo bajo los pies. Necesitamos que la sangre vaya a la cabeza, no a los pies». Julián buscó desesperadamente, agarró unos sacos de granos que había en una esquina y los colocó bajo los tobillos de Elena. En ese momento, las mujeres del pueblo comenzaron a llegar. No entraron en tropel. Entraron con humildad, con las cabezas bajas. Doña Gertrudis traía el vinagre. María traía las hierbas. Otra mujer traía caldo caliente. «Aquí está, niña Rosario», dijo doña Gertrudis, entregándole los paños a la mujer que siempre había ignorado en la calle. El niña fue un reconocimiento tácito. Rosario ya no era la marcada, era la que mandaba. «Gracias», dijo Rosario secamente, sin tiempo para protocolos. «Empapen los paños en vinagre, pónganlos en su vientre bajo. El frío ayudará a contraer». Rosario tomó las hierbas, las masticó brevemente para formar una pasta y se la metió en la boca a Elena, obligándola a tragar. «Traga, Elena. Es amargo como el demonio, pero te va a salvar». Elena tosió, pero tragó. El sabor a tierra y savia le llenó la boca.
Julián se apartó un poco, dejándole espacio a las mujeres. Se quedó parado en un rincón de la cabaña, respirando agitadamente. Sus ojos recorrieron la escena. Veía a Rosario dirigiendo a las matronas del pueblo. Veía a Elena, pálida como un fantasma, luchando por cada respiración. Y veía al bebé, que dormía ajeno al caos, envuelto en su chaqueta. De repente, la realidad de lo que había sucedido lo golpeó. Miró sus propias manos, manchadas de la sangre de Elena. Esa sangre no era solo de parto, era la sangre de la negligencia. «Yo dejé que esto pasara», dijo Julián en voz alta. Nadie le prestó atención. Todos estaban enfocados en Elena, pero él necesitaba decirlo. «Yo sabía que ella estaba mal. Yo sabía que estaba sola, y no hice nada porque estaba herido en mi orgullo de macho». Se acercó a la ventana pequeña de la cabaña. Afuera, los hombres del pueblo esperaban noticias. Julián salió. Al verlo aparecer en el umbral, sucio y con la mirada feroz, los murmullos cesaron. «Escúchenme bien todos», dijo Julián. Su voz resonó en la noche, cargada de una autoridad nueva, no la del dinero, sino la de la experiencia moral. «Esa mujer ahí adentro, Elena, casi se muere en el camino como un animal. Y todos nosotros, yo el primero, íbamos a dejar que pasara». Julián bajó los escalones del porche y caminó hacia la multitud. Se detuvo frente al alcalde, que estaba entre los curiosos. «Usted sabía que ella no tenía leña», acusó Julián. «Ustedes sabían que no tenía comida. La castigaron por ser altiva, sí, pero casi matan a un niño inocente por su rencor. Y yo soy el peor de todos. Tengo los graneros llenos y dejé que la madre de mi ahijado cargara leña a punto de parir». El uso de la palabra ahijado envió una onda de choque por la multitud. Julián acababa de reclamar al niño bastardo, al hijo de nadie, como suyo bajo la protección espiritual. «A partir de hoy, esto se acaba», sentenció Julián. «Nadie en este pueblo va a mirar hacia otro lado cuando alguien tenga hambre. Me importa un comino si es una santa o una pecadora. Si Elena muere esta noche, su muerte estará en nuestras manos. Pero si vive, le vamos a pedir perdón. Todos». Se giró y volvió a entrar a la cabaña. Dentro, la tensión había bajado un grado. El sangrado parecía haber disminuido con el vinagre y las hierbas. Elena respiraba con más regularidad, aunque seguía terriblemente débil. Rosario estaba sentada en el borde del camastro, limpiando el sudor de la frente de Elena con una ternura infinita. Julián se quedó mirando esa imagen. La mujer víctima consolando a la mujer victimaria. Se acercó lentamente. Rosario levantó la vista. Estaba exhausta. Tenía ojeras profundas y manchas de sangre en la mejilla, justo sobre la cicatriz. «¿Cómo está?», preguntó Julián. «Ha parado lo peor», susurró Rosario. «Se ha dormido. Está muy débil, Julián. Necesitará meses para recuperarse. Necesita buena comida, calor, descanso. No puede volver a esa ruina donde vive». Julián asintió, tomando una decisión que cambiaría la dinámica de sus vidas para siempre. «No volverá allí», dijo Julián. «La llevaremos a la hacienda». Rosario abrió los ojos con sorpresa. «¿A tu casa? ¿A la hacienda grande?». «Julián, la gente hablará. Dirán que has metido a tu examante y a mí, bajo el mismo techo». «Que hablen hasta que se les caiga la lengua», respondió Julián, acercándose a Rosario y tomando sus manos sucias entre las suyas. «Tú me enseñaste hoy, Rosario, que la dignidad no vive en lo que dice la gente, sino en lo que hacemos nosotros. Tú le salvaste la vida a la mujer que te desgració. Si tú tienes ese tamaño de corazón, yo no puedo ser menos». Julián miró a Elena dormida y luego volvió a mirar a Rosario. «Ella vendrá a la hacienda para curarse, pero tú vendrás como la dueña». Rosario intentó retirar las manos, asustada. «Julián, no digas cosas que... No estoy jugando».
la interrumpió él. Hoy te vi, Rosario. Te vi de verdad. Te vi mandar, te vi perdonar, te vi dar vida. Esa cicatriz en tu cara antes me daba pena. Hoy me di cuenta de que es la única cosa real en este pueblo de hipócritas. Es la marca de tu valentía. Julián se inclinó y, delante de doña Gertrudis y las otras mujeres que fingían no escuchar mientras recogían los paños sangrientos, besó la cicatriz de Rosario. No fue un beso rápido. Fue un beso lento, reverente, sobre la piel rugosa y quemada. Rosario cerró los ojos y dejó escapar un sollozo que había estado conteniendo durante 10 años. El beso de Julián no borró la cicatriz, pero borró la vergüenza. «Mañana moveremos todo», dijo Julián, separándose pero sin soltarla. «Pero esta noche tú y yo haremos guardia. Nadie cuidará de este niño y de esta mujer mejor que nosotros». Rosario asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se levantó y fue hacia la silla donde dormía el bebé. Lo levantó con cuidado y se lo pasó a Julián. «Toma», dijo ella, «es hora de que el padrino conozca a su ahijado». Julián tomó al pequeño bulto. Pesaba tan poco, pero se sentía como si sostuviera el mundo entero. Miró la carita arrugada del bebé, ajeno al drama, al odio y al perdón que habían marcado su nacimiento. «Bienvenido al mundo, muchacho», susurró Julián. «Tuviste una entrada difícil, pero te prometo que el camino a partir de aquí será diferente. Tu madre te dio la vida, pero esta mujer», miró a Rosario, «esta mujer te dio el futuro». Afuera, la noche estaba cerrada, pero dentro de la cabaña pobre, la luz de las lámparas de aceite parecía brillar con la fuerza de un incendio nuevo, uno que no destruía, sino que purificaba. La transformación había comenzado. El millonario había bajado al barro, y al hacerlo, había encontrado un tesoro que ninguna cantidad de dinero podía comprar: la redención. Los días que siguieron al nacimiento en la cabaña del capataz no fueron días de celebración, sino de una vigilia tensa y silenciosa en la hacienda grande. Julián había cumplido su palabra. Esa misma noche, desafiando las convenciones y los susurros venenosos que recorrían el pueblo como una plaga, había trasladado a Elena y al bebé a la habitación principal de la casa grande. Era la habitación que había pertenecido a sus padres, una estancia amplia y ventilada que Elena, en sus días de juventud y ambición, había soñado con ocupar como dueña y señora. La ironía del destino era cruel. Elena finalmente estaba en esa cama entre sábanas de hilo limpio, pero no como esposa, sino como una paciente moribunda que dependía de la caridad de la mujer a la que había intentado destruir. La fiebre puerperal había llegado al tercer día, feroz y despiadada. Elena ardía. Su cuerpo, ya debilitado por el hambre y el parto traumático, se consumía en delirios. Gritaba nombres, pedía perdón, veía llamas en las cortinas que se movían con el viento. Rosario no se apartó de su lado. Durante 4 noches, Rosario apenas durmió. Se convirtió en la sombra guardiana de la habitación. Cambiaba los paños fríos sobre la frente de Elena, le daba de beber a sorbos pequeños, y cuando el bebé lloraba en la cuna de mimbre al pie de la cama, ella lo cargaba y lo mecía hasta que se calmaba, paseando por la habitación con sus botas gastadas, resonando suavemente en la madera. Julián observaba todo desde el marco de la puerta. Se sentía un intruso en su propia casa, un espectador ante la magnitud del sacrificio de Rosario. Una noche, la fiebre de Elena alcanzó su pico más alto. Se retorcía en la cama, empapada en sudor frío. «¡Fuego!», gritó Elena con los ojos abiertos pero ciegos por la alucinación. «¡Apágalo! Rosario, apágalo! No dejes que se queme el vestido». Rosario, que estaba cabeceando de cansancio en una silla, saltó de inmediato. Se inclinó sobre Elena, sujetándole las manos que arañaban el aire.
No hay fuego, Elena, le susurró con voz firme pero dulce. Todo está bien, estás a salvo. ¡Me quema!, lloraba Elena, la culpa manifestándose como dolor físico. Siento tu piel quemándose en mis manos. Dios, quítame este olor. Rosario hizo algo que rompió el corazón de Julián en 1000 pedazos. Tomó la mano hirviente de Elena y la colocó suavemente sobre su propia mejilla, sobre la cicatriz rugosa y marcada. «Toca», dijo Rosario. «Ya está frío, la piel ya sanó, Elena. El dolor se fue hace 10 años. No tienes que cargarlo más. Suéltalo». El contacto con la cicatriz pareció anclar a Elena a la realidad. Sus ojos se enfocaron lentamente. Sintió la textura de la piel dañada bajo sus dedos, esa textura que había sido su obra maestra de maldad. Pero en lugar de rechazo, encontró quietud. Elena dejó de gritar. Su respiración se calmó, sincronizándose con la de Rosario. «¿Por qué?», preguntó Elena en un susurro lúcido con la voz ronca. «¿Por qué me cuidas? Deberías haberme puesto una almohada en la cara mientras dormía. Nadie te hubiera culpado». Rosario retiró la mano de Elena y la metió en un cuenco de agua fresca para mojar otro paño. «Porque el odio es un veneno que se bebe uno mismo esperando que muera el otro», respondió Rosario exprimiendo el trapo. «Yo ya tuve bastante dolor con el fuego, Elena. No voy a quemar mi alma también odiándote. Además...». Rosario miró hacia la cuna donde dormía el niño. «Ese pequeño no tiene a nadie más. Si tú te mueres, él pierde su historia». Elena giró la cabeza en la almohada, una lágrima solitaria escapando de su ojo. «Él estaría mejor contigo. Tú eres buena, yo estoy rota». «Nadie está tan roto que no pueda remendarse», intervino Julián dando un paso dentro de la luz de la lámpara. Ambas mujeres se sobresaltaron. No sabían que él estaba ahí. Julián caminó hasta el pie de la cama. Se veía cansado, con la barba de varios días y la misma ropa de trabajo, pero su presencia llenaba la habitación. «Has sobrevivido a la fiebre, Elena», dijo Julián, mirando el color que regresaba lentamente a las mejillas de ella. «La muerte te rondó y Rosario te la espantó a manotazos. Ahora tienes una deuda, y las deudas en esta tierra se pagan viviendo». Elena miró a Julián, el hombre que una vez amó por interés y que ahora respetaba por miedo y admiración. «Esta cama», murmuró ella tocando las sábanas. «Siempre quise dormir en esta cama, Julián. Soñaba con ser la dueña de esta hacienda. Pensé que eso me haría feliz, que me haría alguien». Elena rió débilmente, una risa sin alegría. «Y ahora estoy aquí, tengo la cama, tengo el techo, y nunca me he sentido más pobre en mi vida, porque tuve que perderlo todo para entender que el calor de esta casa no viene de la madera ni del dinero, viene de ella». Elena señaló a Rosario. «Ella ha llenado esta habitación fría con más amor en 4 días del que yo tuve en toda mi vida de casada. Tú eres el rico, Julián, pero ella es la reina». Julián miró a Rosario. Ella bajó la mirada, avergonzada por el elogio, escondiendo instintivamente su perfil marcado. Pero Julián ya no permitía eso. Se acercó a ella, levantó su barbilla con un dedo y la obligó a mirarlo. «Lo sé», dijo Julián, y su voz estaba cargada de una promesa solemne. «Me tomó 10 años y un incendio verlo, pero ahora lo veo. No voy a volver a estar ciego, Rosario. Nunca más». El momento fue interrumpido por el llanto hambriento del bebé. La tensión mística se rompió por la urgencia de la vida. Rosario fue a buscar al niño, pero esta vez, en lugar de darle el biberón que habían preparado con leche de cabra, se lo llevó a Elena. «Inténtalo», dijo Rosario, acomodando a Elena para que se sentara un poco. «Ya no tienes fiebre, tu cuerpo puede hacerlo». Elena miró al bebé con terror. Sentía que su leche sería veneno.
Pero Rosario guió sus manos, acomodó al bebé en su pecho con paciencia infinita. Y cuando el niño se prendió y comenzó a alimentarse, Elena cerró los ojos y sollozó. No era el llanto de la víctima, era el llanto de la madre que nace. Julián salió de la habitación para darles privacidad, pero al cerrar la puerta se apoyó contra la pared del pasillo y lloró en silencio. Lloró por el tiempo perdido, por el dolor causado y por el alivio inmenso de saber que, aunque el pasado estaba quemado, el futuro aún podía salvarse. 2 semanas después, llegó el día del bautizo. No era un evento privado. Julián había insistido en que fuera público. Había invitado a todo el pueblo de San Lorenzo, desde el alcalde hasta el último peón. Quería que todos fueran testigos. La gente decía que era para presentar al bastardo que había acogido, pero Julián tenía otro propósito. Iba a ser el escenario de la prueba final. En la habitación de invitados, Rosario estaba paralizada frente al espejo. Sobre la cama había un vestido. No era un vestido de sirvienta. Era un vestido nuevo, de un azul profundo como el cielo al atardecer, hecho de una tela suave que caía con elegancia. Julián lo había mandado traer de la ciudad sin decirle nada. «Póntelo», le había dicho él esa mañana, dejándolo sobre la colcha. Pero Rosario no podía. Estaba parada en enaguas, temblando. Miraba su reflejo y solo veía la cicatriz. El vestido era hermoso, demasiado hermoso. Sentía que si se lo ponía sería un disfraz grotesco. Una mona vestida de seda. La gente se reiría. Dirían que intentaba ser lo que no era. «No puedo», susurró a la habitación vacía. Sus manos fueron a su cara cubriendo la marca. «Soy fea, siempre seré la fea. No puedo avergonzarlo así». La puerta se abrió. No era Julián, era Elena. Elena caminaba despacio, aún débil, pero se mantenía en pie por sí misma. Llevaba un vestido sencillo, limpio, que le quedaba un poco grande ahora que estaba tan delgada. Entró y vio a Rosario llorando frente al vestido azul. «¿Vas a despreciar el regalo?», preguntó Elena. No había burla en su tono, solo una curiosidad cansada. «No es desprecio», sollozó Rosario. «Es realidad, Elena. Mírame, este vestido es para una mujer hermosa. Si me lo pongo, solo haré que la cicatriz se vea más horrible por contraste. La gente se burlará de Julián por llevar a un monstruo del brazo». Elena se acercó, se paró detrás de Rosario y miró sus reflejos juntos en el espejo, la antigua bella y la antigua bestia. Pero el espejo mostraba otra cosa ahora. Mostraba a una mujer consumida por la amargura que empezaba a sanar, y a una mujer radiante cuya luz estaba bloqueada solo por su propio miedo. «¿Sabes qué veo yo?», dijo Elena suavemente. «Veo que yo pasé horas frente a espejos como este, preocupada por si mi piel estaba perfecta, por si mi cabello brillaba, y esa vanidad me llevó a la ruina. Tú tienes una marca en la cara, sí, pero yo tengo el alma llena de cicatrices que no se ven y que duelen más». Elena tomó el vestido azul y se lo tendió a Rosario. «Póntelo, no por vanidad, sino como una armadura. Esa cicatriz es la prueba de que sobreviviste al fuego que yo provoqué. Es tu medalla de guerra, Rosario. Lúcela. Haz que se traguen sus palabras. Hazlo por Julián. Él no compró este vestido para taparte, lo compró para celebrarte». Rosario se secó las lágrimas. Miró a Elena y asintió. Con manos temblorosas se dejó ayudar. Cuando la seda azul se deslizó sobre su cuerpo, algo cambió. Se enderezó. El color resaltaba sus ojos oscuros y su piel morena. «Estás hermosa», dijo Elena, y por primera vez en su vida lo dijo sin envidia. Cuando bajaron a la sala principal, Julián las esperaba. Llevaba su mejor traje, pero no miró a los invitados que ya se aglomeraban en el patio. Sus ojos se clavaron en la escalera.
Al ver a Rosario, Julián sintió que el aire se le escapaba, no porque el vestido fuera caro, sino porque ella finalmente caminaba con la cabeza alta. ¿Listas?, preguntó él, ofreciéndole un brazo a Elena como muestra de respeto a la madre, y el otro a Rosario. «Lista», dijo Rosario. Su voz temblaba un poco, pero su brazo se aferró al de él con fuerza. Caminaron hacia la iglesia del pueblo. El silencio al verlos pasar era absoluto, el trío más improbable, el millonario, la viuda caída y la sirvienta marcada. Dentro de la iglesia, durante la ceremonia, el cura preguntó quiénes serían los padrinos. Julián dio un paso al frente con Rosario. «Nosotros», dijo Julián con voz potente. Cuando el agua bendita tocó la frente del bebé, al que llamaron Gabriel, por el ángel mensajero, Julián se giró hacia la congregación. No esperó a salir. Lo haría allí mismo, ante Dios y ante los hombres. «Antes de irnos», dijo Julián, su voz resonando en la nave de piedra, «quiero aclarar una cosa. Durante 10 años, este pueblo ha contado una historia. La historia de cómo Rosario, por celos, quemó una casa. Un murmullo nervioso recorrió los bancos. Elena, sentada en primera fila, bajó la cabeza preparada para el juicio. «Esa historia es mentira», continuó Julián. «Pero no voy a contarles la verdad yo. La verdad ya se ha contado sola con acciones. La mujer que ustedes llamaron fea y marcada es la única razón por la que hoy hay vida en este altar. Ella salvó a este niño, ella salvó a su madre, y ella me salvó a mí de convertirme en un viejo amargado y solitario». Julián se giró hacia Rosario. Delante de todos, tomó sus manos. «Rosario, me dijiste que no podías ponerte este vestido porque la gente miraría tu cicatriz. Quiero que miren». Julián recorrió la cicatriz con su dedo pulgar, con una ternura que hizo suspirar a las mujeres presentes. «Quiero que miren bien, porque esta cicatriz es el recuerdo de que tú amaste tanto que fuiste capaz de meterte al fuego por la felicidad de otro. No hay belleza en este mundo, ni en París ni en Roma, que valga más que eso». Julián se arrodilló. El hombre más rico de la región hincó la rodilla en el suelo de piedra fría ante la mujer más humilde. «Me pasé la vida buscando tesoros, Rosario, y tú estuviste a mi lado todo el tiempo. Me harías el honor de ser la dueña de mi casa, la madre de mis hijos y la compañera de mi vida. Te casarías conmigo». Rosario se llevó las manos a la boca. No podía hablar. Miró a la gente. Esperaba ver burlas, pero vio a doña Gertrudis llorando. Vio al alcalde asintiendo con respeto. Y vio a Elena que le sonreía animándola con el bebé Gabriel en brazos. «Sí», susurró Rosario, y luego gritó con la alegría de 10 años de silencio. «Sí, sí, Julián». Él se levantó y la besó. No fue un beso tímido. Fue un beso apasionado, sellando un pacto no solo de amor, sino de justicia. En ese momento, Elena se levantó con dificultad. «¡Vivan los novios!», gritó ella con voz quebrada pero fuerte. «¡Vivan!», respondió el pueblo entero, en un rugido que hizo temblar los vitrales. Rosario lloraba, pero ya no escondía su cara en el hombro de Julián. Miraba al pueblo de frente, sonriendo, con su cicatriz brillando bajo la luz de las velas como lo que realmente era. Una condecoración de amor. El título de «la más fea del pueblo» había muerto esa tarde. Había nacido la patrona. La resolución final an epílogo. Escena 1. La decisión de Elena. La mañana siguiente al anuncio en la iglesia, la hacienda grande amaneció con un aire diferente. Ya no se sentía como una fortaleza de soledad y orgullo masculino, sino como un hogar que respiraba. Sin embargo, en la habitación de invitados, el ambiente era de despedida. Elena doblaba con cuidado las pocas ropas que el pueblo le había donado para el pequeño Gabriel.
Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si cada pliegue de la tela fuera una sentencia. Ya no había fiebre en su cuerpo, pero su rostro conservaba una palidez austera, la de alguien que ha mirado al abismo y ha regresado cambiada. La puerta se abrió suavemente. Rosario entró, trayendo una bandeja con desayuno. Al ver el bulto de ropa sobre la cama, detuvo el paso. El tintineo de la porcelana rompió el silencio. «¿Qué haces, Elena?», preguntó Rosario, dejando la bandeja sobre una mesa cercana. «El médico dijo que necesitas reposo absoluto por al menos 2 semanas más». Elena no se giró de inmediato. Terminó de alisar una pequeña manta de lana. «Ya he abusado bastante de vuestra caridad, Rosario. Me siento fuerte. Gabriel y yo nos vamos hoy». «¿A dónde?». Rosario cruzó la habitación y le tomó las manos para detenerla. «¿A la cabaña del capataz? ¿A las ruinas de tu casa? No tienes leña, no tienes comida, no tienes nada, Elena. Irte ahora es un suicidio». Elena se soltó suavemente y se giró para mirarla. Sus ojos azules, antes altivos, ahora reflejaban una calma triste. «Tengo mi dignidad, Rosario, o al menos lo que queda de ella. Si me quedo aquí, viviendo como una reina en la casa del hombre que rechacé y de la mujer a la que quemé, me terminaré de pudrir por dentro. Seré la pobrecita viuda que vive de las sobras de su felicidad. No puedo ser eso. Necesito criar a mi hijo sabiendo que su madre se levantó sola del barro, no que fue cargada para siempre». Rosario la miró fijamente, comprendiendo. La redención de Elena no podía completarse si seguía dependiendo de ellos. Necesitaba su propio purgatorio, su propia lucha para limpiarse. «No te vas a ir a la ruina», dijo una voz masculina desde la puerta. Julián entró. Llevaba unos papeles en la mano. Su presencia llenaba el cuarto, pero ya no con intimidación, sino con autoridad paternal. «Julián», empezó Elena, bajando la cabeza. «Te agradezco todo, pero...». «Cállate y escucha», la cortó él, pero sin brusquedad. «Ayer hablé con el notario. La vieja escuela del pueblo, la que está al lado de la capilla, está abandonada desde hace años. Nadie quiere hacerse cargo porque el techo necesita reparaciones y el jardín es una selva». Julián extendió los papeles hacia ella. «La compré a nombre de Gabriel, es de él, pero tú serás la administradora hasta que él sea mayor de edad. Tiene una vivienda decente en la parte de atrás. 2 habitaciones, cocina y un patio». Elena miró los papeles temblando. «No puedo aceptar una casa, Julián. No tengo con qué pagarte». «No es un regalo, Elena», dijo Julián acercándose. «Es un trabajo. El pueblo está lleno de niños que no saben leer ni escribir porque sus padres trabajan de sol a sol en mis tierras. Tú fuiste educada en la ciudad. Sabes letras, sabes números, sabes música. Vas a abrir la escuela de nuevo. Vas a enseñarles». Elena levantó la vista, sorprendida. «¿Quieres que yo, la mujer odiada, enseñe a sus hijos?» «Quiero que uses esa educación que tanto presumías para algo útil», respondió Julián. «Pagarás la casa con tu trabajo. Cada niño que aprenda a leer será una moneda con la que pagues tu deuda moral con este pueblo. ¿Aceptas el trato o prefieres irte a morir de hambre por orgullo?» Elena tomó los papeles. Sus manos temblaban violentamente. No era caridad. Era una oportunidad de ser valiosa, de ser respetada por lo que hacía, no por lo que tenía. «Acepto», susurró, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Gracias, Julián». «No me des las gracias», Julián señaló a Rosario. «Fue idea de ella. Ella me dijo anoche, Elena no necesita limosna, necesita un propósito». Elena miró a Rosario. La mujer de la cicatriz le sonrió. Y en esa sonrisa no había triunfo, solo una inmensa humanidad. Elena se acercó y, rompiendo la última barrera física entre ellas, abrazó a Rosario. Fue un abrazo torpe, rápido, pero selló la paz definitiva. «Cuidaré de esa escuela como si fuera mi vida»,
prometió Elena. Y Gabriel sabrá, él sabrá quiénes son sus verdaderos ángeles guardianes. Escena 2. La boda, el juicio del pueblo. Un mes después, las campanas de la iglesia de San Lorenzo repicaron con una alegría que espantó a las palomas de la plaza. No era una boda discreta. El pueblo entero se había volcado a las calles. Habían adornado el camino desde la hacienda hasta el altar con flores silvestres, margaritas y girasoles, creando una alfombra amarilla y blanca sobre la tierra que antes había sido testigo de tragedias. Julián esperaba en el altar. Estaba impecable, pero sus ojos no dejaban de buscar la entrada. Cuando la música del órgano, tocado por Elena, quien había recuperado su habilidad al piano para la ocasión, comenzó a sonar, la gente se puso de pie. Rosario entró. No llevaba velo que cubriera su cara. Caminaba con el rostro descubierto, la frente en alto. El vestido blanco era sencillo, sin ostentación, pero la luz que emanaba de ella hacía que las joyas de las señoras ricas parecieran vidrio barato. Al pasar por los bancos, algo extraordinario sucedió. La gente no murmuraba. La gente bajaba la cabeza en señal de respeto. El panadero, que una vez le negó el pan fiado, se secó una lágrima. La modista, que se había negado a hacerle vestidos para no desperdiciar tela, le lanzó un beso. Doña Gertrudis, la matriarca del chisme, se adelantó y tocó suavemente el borde del vestido de Rosario cuando pasó a su lado, como quien toca una reliquia santa. Julián la recibió al pie del altar, le tomó las manos y, antes de subir los escalones hacia el sacerdote, se giró hacia el pueblo. «Miren bien», dijo Julián, no con arrogancia, sino con orgullo. «Hoy me caso con la mujer más valiente que ha pisado esta tierra. Si hay alguien aquí que todavía vea en su rostro algo que no sea belleza pura, que se vaya ahora, porque sus ojos están ciegos». Nadie se movió. El silencio fue reverencial. La ceremonia fue emotiva. Cuando el sacerdote preguntó, «¿Aceptas a Rosario como tu esposa?», Julián respondió con una voz que retumbó en las paredes de piedra. «La acepto, la honro y la agradezco, todos los días de mi vida». Cuando salieron de la iglesia, una lluvia de arroz y pétalos los cubrió. Pero entre la multitud, Rosario buscó una cara específica. Vio a Elena, de pie junto a la puerta de la escuela recién pintada, con el pequeño Gabriel en brazos. Elena no se acercó a la fiesta, sabía que ese era el momento de Rosario, pero desde lejos alzó la mano de su hijo para saludar. Rosario le devolvió el saludo con una sonrisa radiante. Ese día, San Lorenzo no celebró la boda de un rico. Celebró la curación de una herida colectiva. Escena 3. Epílogo 5 años después. El sol del atardecer caía sobre la hacienda grande, exactamente igual que aquella tarde fatídica 5 años atrás. Pero el escenario había cambiado por completo. Donde antes había silencio y soledad, ahora había risas. En el jardín principal, bajo la sombra del gran árbol de ceiba, 2 niños corrían persiguiendo a un perro lanudo. Gabriel, ahora un niño robusto de 5 años con los ojos azules de su madre y la energía inagotable de la infancia, corría delante. Detrás de él, intentando alcanzarlo con sus piernas cortas, iba Mateo, el hijo de Julián y Rosario, de 3 años, con el cabello oscuro y rizado. «¡Espérame, Gabo!», gritaba Mateo, tropezando en la hierba. Gabriel se detuvo, regresó y ayudó al pequeño a levantarse con una paciencia inusual para su edad. «Vamos, te llevo de la mano», dijo Gabriel. En el porche de la casa, sentados en mecedoras de mimbre, Julián y Rosario observaban la escena. Julián tenía algunas canas más en la barba, pero su rostro estaba relajado, sin el ceño fruncido de antaño. Rosario tejía, con una serenidad que solo da la paz absoluta. «Se parece a ti»,
dijo Julián señalando a Mateo. Tiene tu terquedad. Y tiene tu risa escandalosa, respondió Rosario sonriendo. Por el camino principal se acercó una figura. Era Elena. Vestía de manera sobria, como una maestra de escuela, con una falda oscura y una blusa blanca impecable. Llevaba unos libros bajo el brazo. A pesar de los años y el trabajo duro, se veía más joven que antes. La amargura que le había envejecido el rostro había desaparecido, reemplazada por líneas de expresión suaves alrededor de los ojos. «¡Mamá Elena!», gritó Gabriel al verla corriendo hacia ella. Elena dejó los libros en un banco y se agachó para recibir el abrazo de su hijo. Lo besó con devoción y luego saludó a Mateo, quien también corrió a abrazarla. «Hola, tía Elena», dijo el pequeño. Elena subió al porche. El saludo entre los tres adultos fue cálido, familiar. No había tensión. Eran una familia extendida, forjada en el fuego y templada por el tiempo. «¿Cómo estuvo la escuela hoy?», preguntó Rosario, sirviéndole un vaso de limonada fresca. «Agotadora», suspiró Elena, pero con una sonrisa de satisfacción. «Pero por fin logré que el hijo del herrero aprendiera a restar. Es un pequeño triunfo». «Los pequeños triunfos son los que construyen el mundo», dijo Julián. Mateo, el hijo de Rosario, se acercó a su madre. Estaba cansado de jugar. Se trepó al regazo de Rosario y con la curiosidad inocente de los niños, levantó su manita y comenzó a trazar con su dedo la cicatriz en la mejilla de su madre. Elena observó la escena. Recordó el día en que esa cicatriz era motivo de horror. «Mamá», preguntó Mateo mirando la marca con fascinación, «¿por qué tienes este dibujo en la cara y mi tía Elena no?». El silencio se hizo en el porche. Julián dejó de mecerse. Elena contuvo la respiración, esperando la respuesta. Rosario no apartó la mano del niño. Al contrario, la besó. Miró a Elena, luego a Julián y finalmente a su hijo. «Es un mapa, mi amor», dijo Rosario con voz dulce. «¿Un mapa del tesoro?», preguntó el niño con los ojos muy abiertos. «Algo así», respondió Rosario sonriendo. «Hace mucho tiempo hubo un incendio muy grande y yo tuve que cruzarlo para encontrar el tesoro más grande del mundo». «¿Y lo encontraste?», preguntó Mateo. Rosario miró a Julián, que la miraba con adoración absoluta. Luego miró a Gabriel jugando en el césped, vivo y feliz gracias a sus manos. Y finalmente miró a Elena, su antigua enemiga convertida en hermana de vida. «Sí», dijo Rosario, acariciando la cabeza de su hijo. «Lo encontré. Encontré a tu papá. Encontré a tu hermano Gabriel. Encontré a tu tía Elena. Y te encontré a ti. Esta marca es solo el precio que pagué por tanta suerte. Es mi marca de valiente». Elena se llevó una mano al pecho conmovida. Julián se estiró y tomó la mano de su esposa, entrelazando sus dedos con los de ella. «Es la marca más hermosa del mundo», añadió Julián, guiñándole un ojo a su hijo. El sol terminó de ponerse, bañando la hacienda en tonos naranjas y violetas. Ya no había sombras oscuras, solo luz suave. Elena se levantó para irse a su casa en la escuela, tomando la mano de Gabriel. «Hasta mañana, compadres», dijo ella. «Hasta mañana, comadre», respondieron ellos. Julián y Rosario se quedaron solos en el porche con su hijo dormido en brazos. «¿Eres feliz, Rosario?», preguntó Julián, rompiendo el silencio cómodo de la noche. Rosario tocó su cicatriz, esa piel que había sido su prisión y que ahora era su libertad. «Soy más que feliz, Julián», respondió ella, mirando las estrellas. «Soy libre y soy amada. No existe riqueza mayor que esa». Julián besó su frente justo donde empezaba la marca. «Y yo soy el hombre más afortunado porque vi el oro donde todos veían solo tierra.
La verdadera belleza no pide atención, la verdadera belleza pide justicia, otorga perdón y nunca, nunca se rinde. Fin.